Yo quisiera que leyéramos un texto que se encuentra en Marcos 12, Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. Marcos 12, 18 al 27. Damos gracias a Dios porque ya se han habilitado las clases de niños, las clases de cuna, y qué bueno que es eso para la vida de la iglesia y para que los papás puedan escuchar la palabra con tranquilidad, ¿no es cierto? Bien, dice así el texto. Entonces vinieron a Jesús unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijos, su hermano tome la mujer y levante descendencia de su hermano. Resulta que había 7 hermanos, el primero tomó mujer y murió sin dejar descendencia. La tomó el segundo y murió sin dejar descendencia. El tercero de la misma manera. Así los 7 no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, puesto que los 7 la tuvieron por mujer, ¿cuál de ellos será mujer? ¿De cuál de ellos será la mujer? Entonces Jesús les dijo, ¿no es por esto que están tan equivocados? Porque no conocen las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Porque cuando resuciten de entre los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, sino que son como los ángeles que están en los cielos. Y con respecto a si resucitan los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios desde la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes se equivocan mucho. Bien, hermanos, cuando después de un largo peregrinaje que va desde las faldas del Monte Hermón hasta Jerusalén, y así tenemos que ver la totalidad del libro de Marcos, ¿no es cierto?, de ese gran camino que va a terminar en la cruz del Calvario y luego en la resurrección, cuando llegan a Jerusalén, se empiezan a presentar delante de Jesús distintos grupos para hacerle preguntas. Grupos de fariseos, grupos en este caso de seduceos, de saduceos, etcétera, ¿no es cierto? Y cada uno irá con sus preguntas particulares a Jesús. ¿Quiénes eran los saduceos? Porque dice que vinieron unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos formaban algo así como el grupo sacerdotal, ¿no es cierto? De los saduceos se elegía el sumo sacerdote. Y los saduceos ocupaban el 70% del Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos, ¿no es cierto? Mientras que el 30% estaba compuesta por fariseos, o sea, tenían la mayoría en el Sanedrín. Pertenecían obviamente a la aristocracia, estaban acomodados con Roma, ¿no es cierto? Y no creían en algunas cosas, no creían en la resurrección de muertos, no creían en ángeles, no creían en demonios, ¿no es cierto? Pretendían tener el punto de vista más tradicional en el pensamiento judío, en la fe de Israel. Entonces, obviamente, esta idea de la resurrección que asoma, yo siempre le digo a los alumnos del seminario, hay una calle principal, ¿no es cierto? Esa calle principal es la calle profética, es la tradicional fe de Israel, pero en esa calle principal desemboca una calle que es lo que se llama apocalíptica. Esta apocalíptica
más o menos viene del año 300 antes de Cristo y predominaba en la época de Jesús. Y esta apocalíptica trae todas estas ideas de resurrección de los muertos, ángeles, demonios y todo lo demás. Ahora resulta que claro, cuando escribió Marcos, que escribió poquito después del año 70, cuando se destruyó el templo de Jerusalén, cuando escribió Marcos, ya los saduceos estaban fuera de circulación. ¿Qué quiere decir esto? La fe de Israel se mantuvo a través de los fariseos, de los rabinos. Y la fe en la resurrección prácticamente la compartían tanto los cristianos como los judíos. O sea, no había en esto una disidencia. Por lo tanto, este texto es una reminiscencia, es una memoria de algo que ocurrió durante la vida de Jesús. Este dato que les doy, da más veracidad al texto en tanto texto histórico. Bien, yo quisiera decir que este relato acerca de la resurrección me recordó una historia de un húngaro. Este húngaro se llamaba Utmutató Leleknek y cuenta de dos gemelos univitelinos. Esos gemelos mantienen una imaginaria conversación en el seno de su madre, en el útero de su madre, ¿no es cierto? Y uno le pregunta al otro, ¿crees en la vida después del parto? Y el otro le dice, claro que sí, claro que creo en la vida después del parto. Y entonces el primero le dice, yo no. ¿De qué clase sería esa vida? Y entonces el otro le dice, bueno, yo creo que va a haber más luz de la que tenemos acá. Yo creo que quizás podemos caminar con nuestros pies, que quizás podemos comer con nuestra boca, ¿no es cierto? Eso es absurdo, dice el otro. Esto es absurdo. Eh, entonces, el primero dice, bueno, no tan absurdo. Mira, tal vez no necesitemos de este tubo físico, obviamente, ¿no es cierto?, ligado al cordón umbilical de la mamá, para alimentarnos. Tonterías, le dice el primero. Nadie, absolutamente nadie regresó de allí. Después del parto no hay nada. Hay silencio, hay oscuridad, hay olvido. Los saduceos se parecían al primero de los dos gemelos, ¿no es cierto? Porque no creían en la vida después de la muerte. No creían en la vida después de la muerte. Y abordan el tema para refutar a Jesús, para poner en ridículo a Jesús, abordan el tema desde lo legal. Y entonces le hacen un planteo legal. Un planteo legal que tiene que ver con la ley del levirato. La ley del levirato la encontramos en Deuteronomio 25, 5 y 6. ¿Qué decía esta ley del levirato? Decía así: si unos hermanos viven juntos y muere uno de ellos sin dejar hijo, la mujer del difunto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se unirá a ella y la tomará como mujer y consumará con ella el matrimonio levirático. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Fíjense ustedes, ¿no? Acá tenemos una primera cuestión, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. O sea, esta ley del levirato lo que trataba de hacer era, en primer lugar, perpetuar la descendencia y perpetuar un clan, ¿sí? Por eso esto del nombre. También proteger a la mujer que viuda quedaba en alguna medida desprotegida. Sin embargo, era una ley gravosa para el levir, o sea, para el que quedaba en el lugar del hermano muerto,
porque tenía que entonces poseer y tener a 2 mujeres y alimentarlas y cuidar a ella y su descendencia y demás. Bien, como ustedes ven, esta ley del levirato hacía que entre los israelitas no se practicara la monogamia en forma pura, ¿no es cierto? Sino que había una mezcla en cuanto a esto. Sin embargo, fíjense ustedes, los saduceos arman alrededor de esto una historia imaginaria, ¿no? Y en esta historia cuentan de una mujer que fue esposa de 7 hermanos. Todos ellos fueron muriendo. Y todos ellos la tuvieron. La palabra es una palabra que significa poseyeron. Porque ¿qué era la mujer en la antigüedad? Una posesión del hombre. Cuando, por ejemplo, habla de uno de los mandamientos, ¿no es cierto? Allí en el capítulo 20 del Éxodo, y habla de no hurtar, de no robar y demás, allí se refiere a la persona y a todas sus posesiones, y entre esas posesiones estaba la mujer. O sea, la mujer era como una suerte de posesión del hombre, ¿no es cierto? Arman una historia. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? ¿Cuál de los 7 la poseerá como mujer? ¿Cuál de los 7 tendrá derecho sobre esa mujer? ¿De cuál de los 7 será? ¿No? Entonces, obviamente, es una pregunta para dejar en ridículo a Jesús y para rebatir desde lo legal la posibilidad de resurrección de los muertos. La mujer acá es siempre un objeto directo, o sea, la dejan, la toman, la tienen, y en el único lugar que se dice algo de la mujer es al final de todo, donde se dice ella finalmente murió, ¿no? Es un poco cómico el pasaje, tiene su beta humorística, ¿no? En la sociedad patriarcal, como ya les decía, la mujer es propiedad del varón. Es como una correa de transmisión de la descendencia, ¿no es cierto? ¿Propiedad de cuál de los 7 será? ¿Propiedad de cuál de los 7 será? Tenemos que leer el texto. Ahora, Jesús va a contestarle a los saduceos señalando 3 errores en su pregunta. Por eso que esta pregunta de los saduceos es una pregunta formulada desde el error. Desde el error. En primer lugar, desde el error de proyectar la vida en la vida venidera, proyectamos en la vida venidera, en la resurrección, las estructuras injustas del presente. Primer error, y muy importante. Fíjense en Marcos 12:25. La primera cosa que Jesús dice: cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento, sino que son como los ángeles que están en los cielos. Es decir, cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento. No se perpetuarán las leyes y las estructuras injustas del mundo presente, donde la mujer es una posesión del varón, o era. Los saduceos se preocupaban obviamente por la prolongación de ¿qué? De la descendencia masculina, del templo, del sacerdocio. Imaginaron la resurrección como una prolongación de todas estas cosas, ¿no? De esta desigualdad. Imaginaron también el matrimonio como una posesión del hombre hacia la mujer.
pero nada de esto corresponde a la vida de la resurrección. Es interesante la palabra en la resurrección porque es palingenesía. Cuando nosotros hablamos de resurrección, hablamos del nuevo nacimiento. Esta resurrección o este nuevo nacimiento ocurre como un fenómeno escatológico en un futuro eterno de Dios, pero comienza ocurriendo en nosotros ahora. Entonces dice, cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni se darán en matrimonio, sino que son como ángeles que están en los cielos. Ven ustedes, este mundo conceptual de la apocalíptica no debe tomarse literalmente, ¿no? Pero, ¿qué nos transmite esta semejanza de la resurrección de los muertos con los ángeles? Nos transmite algo que es muy importante. En primer lugar, no podemos captarlo totalmente, pero sí podemos decir que como los ángeles, los que resucitan comparten la inmortalidad de Dios. En la resurrección, la muerte es completamente vencida. ¿Sí? ¿Ven? Entonces nosotros ahí tenemos que ir a textos como por ejemplo 1 Corintios 15, 40, 42, y fíjense ustedes que estos textos nos iluminan, y nos iluminan en gran manera. 1 Corintios 15, 40 dice, también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Versículo 44. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. ¿Ven ustedes? Aquí entonces, cómo aparece este cuerpo espiritual, ¿no es cierto? Es un cuerpo espiritual, es un cuerpo incorruptible, es un cuerpo glorioso. Es un cuerpo que goza de la gracia y de la gloria de Dios y de la libertad y de la responsabilidad que esto implica. Entonces, en la palingenesía, en la resurrección, en la nueva vida, ¿no es cierto? Cada persona va a tener un valor infinito que va más allá de su condición sexual. Allá, tanto hombres como mujeres serán personas en armonía con Dios, con libertad y respeto absoluto. También había una pregunta que se levantaba en la apocalíptica, y era que si en la apocalíptica los resucitados serían sexuados o asexuados. Bueno, ahí se dividían las aguas, ¿no es cierto? Lo cierto es que de ser asexuados, se trata, por supuesto, de un tipo de sexuación donde el amor es de tal modo, anuda de tal modo la estructura personal que hay una comunicación mucho más plena que no podemos imaginar de la que tenemos hoy aquí, ¿no es cierto? En 1 Corintios 15, 53, decimos que Jesús ha vencido por completo la muerte. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. En la vida de resurrección las primeras cosas pasaron. No hay ya más temor a las pérdidas. Participamos de una fiesta, que es una fiesta de luz y de vida. Entonces, este error es el error de proyectar en la vida venidera las estructuras injustas del presente. Tenemos que hacer en forma completamente distinta.
En lugar de proyectar en el reino de los cielos las estructuras legales de este mundo presente, de esta tierra, debemos dejar que la luz del reino de Dios ilumine la oscuridad por la que nosotros pasamos. Debemos dejar que la luz del reino de Dios se refleje en la tierra y vaya sacándola de su oscuridad. Primer error que marca Jesús, el error de proyectar en la vida venidera las estructuras injustas del presente. Segundo error que marca Jesús, el error de no entender las Escrituras. Por eso están tan equivocados, porque no conocen las Escrituras. No conocen las Escrituras. Y cuando él va a hablar de que no conocen las Escrituras, obviamente dice, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios desde la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Muy bien. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Del Dios de los patriarcas, del Dios que lleva el nombre de los patriarcas y que es un Dios vivo. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque Él es un Dios vivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué hablamos? Si es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios vivo. Luego, su nombre no se aplica a los muertos, sino a los vivos. Si yo digo que soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, doy por sentado de que Abraham, Isaac y Jacob son vivos, porque yo soy un Dios vivo. ¿Sí? ¿Ven la respuesta de Jesús? Todos los documentos de la época muestran cómo existía la idea de que los patriarcas vivían junto a Dios, ¿no es cierto? Vivían junto a Dios. Si nosotros vemos en el mismo Evangelio de Marcos, en el monte de la transfiguración, ¿quién se aparece ante Jesús y los discípulos? Elías y Moisés. Elías como representante de los profetas, Moisés como representante de la ley. He aquí la ley y los profetas anuncian a Jesús. Este es el Hijo de Dios, a él oíd. ¿Sí? Entonces los justos comienzan a participar de la bienaventuranza eterna después de la muerte, como anticipo de la parusía. Porque la parusía, la venida del Señor, será una gran reunión, será una gran restauración de todas las cosas, en que despuntarán los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia. Él es el gran yo soy. Yo soy, yo soy. Yo soy. Es lo mismo que decir en hebreo yo estoy, yo hago ser, ¿no? Si Él hace ser todas las cosas, ¿cómo no hará hacer la resurrección? Él es el Dios universal. En el mismo pasaje paralelo de Lucas 20, 38, ¿no es cierto? Dice, agrega una expresión, porque todos viven para Él, porque todos viven para Él. ¿Mm? O sea que Dios crea constantemente. Y su acción no se limita ni se confina a los patriarcas, sino que es un Dios universal. Es un Dios que actúa sobre todo el universo. Es un Dios que es autor de una historia viva. Muchos creen que la historia en que nosotros vivimos es una historia cerrada, cerrada y determinada por leyes naturales que son rígidas y absolutas, y no es así. La física cuántica moderna, Heisenberg, Born y demás, nos hacen ver cómo verdaderamente no vivimos en un mundo cerrado. La teoría del caos nos hace ver cómo no vivimos en un mundo cerrado, vivimos en un mundo abierto a las sorpresas. ¿Por qué? Porque el mundo no solamente está confinado a la interacción de unos para con otros, ni de nosotros para con la tierra, sino de nosotros para con Dios, del mundo para con Dios. Vivimos una historia viva, ¿no? Y el poder de la oración en esa historia es asombroso.
Dios iba a destruir a Nínive y no la destruyó. ¿Por qué? Porque vivimos en una historia abierta y viva. Y así vemos una cantidad de cosas. Vivimos no solamente en comunión con los que están, sino también en comunión con los que nos precedieron y ya partieron. Y como dice Hebreos, forman esa gran nube de testigos que nos alienta en la carrera, ¿sí? Gloria al Señor. Vivimos en una historia viva, en donde Él es Señor de vivos y de muertos. Por eso 2 Corintios 5:1 nos dice, si esta casa terrenal se deshiciere, tenemos de Dios una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, el segundo error de ellos era desconocer las Escrituras. Y vamos al tercer error de la pregunta, el error de desconocer el poder de Dios. Estos hombres que vivían sujetos a leyes, estos hombres que vivían sosteniendo nada más que un cierto culto formal, desconocían el poder de Dios sobre la vida, ese poder de Dios que crea y que transforma, poder de Dios que crea y que transforma. No conocen las Escrituras ni tampoco el poder de Dios, no conocen el poder de Dios. Podemos conocer ritos, podemos conocer leyes, podemos conocer religiones, podemos conocer doctrinas, pero podemos desconocer el poder de Dios. Y el poder de Dios se conoce en la comunión con el Dios viviente. El poder de Dios se conoce cuando doblamos las rodillas delante de Él. El poder de Dios se conoce cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Poder sobre la vida y poder sobre la muerte. De crear, de transformar el cuerpo de nuestra humillación en un cuerpo glorificado, en un cuerpo glorioso. Es por su poder que nuestros cuerpos serán cuerpos celestiales, espirituales e incorruptibles, que se puede asemejar al de los ángeles. Nuestra Tierra, nuestro planeta, es un planeta de un conjunto de planetas que forman una galaxia. Pero vivimos en un universo donde hay billones de galaxias. Ese es el Dios. Ese es el poder de Dios. Y nos vamos a asombrar porque Dios tenga poder para cambiar nuestro cuerpo de nuestra humillación en su cuerpo de gloria. Sería absurdo. El creador de un universo tan vasto, infinito, que no podemos ni siquiera imaginar, que nuestras mentes no alcanzan a imaginar, es el Dios de poder. Es el Dios al cual tenemos que acudir una y otra vez y siempre. Quiero terminar haciendo referencia a la ilustración que hice al principio de los gemelos, ¿no? El segundo le dice, vamos a encontrarnos con mamá y mamá nos va a cuidar. ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? Le dice el segundo. ¿Dónde está? Y él le dice, alrededor nuestro, en ella vivimos. Yo no puedo verla ahora, por lo tanto no existe. Y entonces el otro le dice, a veces cuando estás en silencio, puedes escuchar su voz arriba. Es una voz dulce, amorosa. Miren, el primero no creía en la vida después del parto, ni siquiera creía en su madre. Es como no creer ni en Dios ni en la vida después de la muerte. Pero el apóstol Pablo, cuando predicaba a los atenienses, le decía en el capítulo 17 de Hechos, en Dios estamos, nos movemos
y somos. También podemos percibir su voz hablándonos a la conciencia, hablándonos cuando escuchamos la predicación del Evangelio. Podemos oír su voz. Llegará el día del parto, que es un símil del día de la muerte, en el que dejaremos de ver oscuramente y como por espejo, y le veremos cara a cara. Porque Cristo es la estrella de la mañana y es lo más hermoso que hay en el cielo. Por eso cuando parte alguien cantamos: cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. ¿Sí? Una anciana estaba por morir. Se acercó su pastor y empezó a leerle ese texto tan hermoso de Juan. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el pastor iba a seguir leyendo la Biblia, y la anciana le dijo: pastor, hasta ahí nomás, porque lo único que me interesa es que donde está Jesús, yo también pueda estar. Hay que seguirlo a Jesús en esta vida, para luego ver su gloria. Hay que arrepentirse de los pecados y poner la fe en Jesús y seguirlo para ver su gloria. Queremos hacerlo así. Queremos hacerlo así. Queremos que lata fuerte en nuestro pecho esa esperanza de gloria que nos trae el Evangelio. Queremos hacerlo así. ¿Hay alguien que en esta mañana quiere recibir a Jesús como su Salvador y Señor y empezar a seguirlo para que el Espíritu de Dios venga sobre su vida, para que perdone todos sus pecados, para que usted pueda comenzar una vida nueva y para entonces verle cara a cara algún día en la gloria de la bienaventuranza, en la patria celestial? En ese día en el cual ya no hay más noche, ¿habrá alguien que quiera empezar a disfrutar desde aquí esta vida nueva? ¿Habrá alguien que quiere decir: Señor Jesús, yo quiero que seas mi Salvador y mi Señor, y quiero seguirte toda mi vida? Y si usted se ha alejado del Señor por alguna razón, este es un momento para volver a Él, para volver a Él. ¿Habrá alguien que quiere venir a Jesús en esta hora? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por toda persona que en esta mañana quiere acercarse a Jesús con un corazón contrito y humillado. Yo quiero orar por cada persona que hoy quiere decir: yo quiero renovar mi experiencia con el Señor. Quizás la tuve, pero me alejé. Pero quiero volver a tener esa esperanza. Quiero tener esa experiencia personal con Cristo. ¿Querrá usted hacerlo? ¿Querrá levantar su mano para que yo ore por usted? Oramos entonces, todos juntos. Señor y Dios, te queremos dar gracias porque en esta mañana nos has hablado en nuestros corazones por tu palabra, que
es palabra bendita. Oh Dios, despeja de nuestra alma, de nuestro corazón, toda incredulidad. Disipa toda oscuridad, temor y tinieblas de nuestra alma. Llénanos de la luz de tu Espíritu Santo y que podamos vivir para tu honra y tu gloria, porque eres un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Por eso te alaba nuestro corazón. La copa de nuestro corazón se llena con tu gracia, con el agua pura y bendita que viene del trono tuyo. Señor, en esta hora queremos recibir y decimos, recibo, Señor, recibo tu bendición, recibo tu presencia, lléname de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.